Como todos los sábados, les doy la bienvenida a este espacio a toda la audiencia que se encuentra en la sintonía de frecuenciaglobal.com, también a quienes están disfrutando de este programa en mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa y como siempre les doy la bienvenida a esta hora en donde conversamos acerca de esos temas que son importantes, necesarios y también para la reflexión, sobre todo cuando hablamos de salud mental, desarrollo y crecimiento humano. Le doy, como siempre, el saludo al equipo en frecuenciaglobal.com, al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, Christopher García en el control técnico. Recuerden, frecuenciaglobal.com. También mis redes sociales, @DarwinSerpa. Y para que reciban las notificaciones permanentemente en mi canal de YouTube, recuerden que es muy fácil, canal Bien Enterado. Como todos los fines de semana, como siempre, estamos acá tratando estos temas. También le damos la plataforma a los especialistas para que nos cuenten, además de su experiencia, el trabajo que están realizando con muchísimas personas. Pero también el objetivo de este espacio es brindarle a todos aquellos quienes encuentren este, en esta plataforma, en esta manera pues tan fácil de acceder a la información, precisamente de herramientas con las cuales puedan informarse y también buscar seguramente orientación, ayuda y, por supuesto, también hacer ese análisis respectivo de lo que estamos hablando en el día de hoy, por ejemplo. Quiero darle la bienvenida a una psicoterapeuta quien se encuentra en estos momentos desde Houston. Ella es Diana Cantú, psicoterapeuta y maestra de meditación, quien además tiene varias especializaciones. Vamos a hablar de ello en un momento y, por supuesto, este tema que también lo maneja muy bien porque está realizando esos encuentros y la metodología, y quisiera que luego eh, Diana nos comente un poco de ese trabajo que está haciendo en la psicoterapia, pero también con la meditación. Hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación con nuestro niño interior y que seguramente a partir de allí podemos solucionar, encontrar respuestas a tantas y tantas inquietudes, problemas, cuestionamientos que nos hacemos en la vida. Pero ¿quién mejor que una especialista en esta área? Gracias, Diana, por estar con nosotros. Ay, sí, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el interés por promocionar este tipo de contenido que yo considero que es muy importante en la actualidad y que a veces no hay suficientes espacios para darle a conocer a la gente sobre estos temas que pues los pueden ayudar no solo a lidiar con algunos problemas que puedan estar teniendo, sino también para tener una vida más plena. Ujú. Así es, yo creo que es importante, Diana, que hoy día se hable cada día más. Siempre cuando tengo la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios, el feedback de la audiencia, pues creo que agradece mucho, sobre todo, que esta información sea de fácil acceso, sin prejuicio alguno, sin señalamiento. La gente lo necesita y no lo habla porque todavía hay como un prejuicio, ¿no? Hay por Ujú. allí cierto miedo y la gente también no habla. Y yo creo que lo importante de todo esto es expresarse, hablarlo, definitivamente dejarlo salir, porque estamos cargando con muchos problemas y resulta que por allí tenemos las respuestas, pero hay que analizarlo, hay que acercarse al profesional en este caso. Qué bueno que contemos o podamos utilizar estas herramientas digitales, ¿verdad? De acceso gratuito, pero también el acercamiento con el profesional de tú a tú, eso es necesario y fundamental porque cada caso es particular. Ya de eso vamos a hablar dentro de un ratico, pero quiero hablar acerca de Diana porque también es importante conocer un poco a nuestra invitada. Tiene más de 20 años de experiencia, aprovechando esa facilidad que tienen las plataformas digitales, además de su consulta en persona. Ha realizado talleres de meditación en líneas,
una licenciatura en psicología en la parte de la Universidad de Monterrey, en México, una maestría en psicoterapia infantil y de adolescentes por parte del Instituto de Salud Mental de Nuevo León, en México, y una especialidad en psicoterapia psicodinámica de adultos otorgadas por el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Houston, en Texas. Tiene cédula de México y la licencia para ejercer como psicóloga también en Texas. Maneja principalmente la terapia con orientación cognitivo-conductual, la meditación de atención plena y también formación en psicoterapia con orientación psicodinámica, y actualmente se encuentra realizando una certificación de 3 años como terapeuta transpersonal por parte de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en Madrid, en España. Pero todo ese conocimiento no se queda allí, porque Diana está haciendo algo que nos encanta tener, además la posibilidad de escuchar todas esas herramientas de la fuente directa, ¿verdad? Por ello está trabajando en su propio canal de Spotify, en Apple Podcast, que es una herramienta maravillosa, un canal de YouTube en donde habla de salud mental y psicología llamado Cantu Psicoterapia Radio. Así que, Diana, qué bueno que podamos compartir este mismo interés, pero en tu caso, porque estás dando, como quien dice, la consulta y ofreciendo esa herramienta, ¿no? Cuéntame un poco ese interés y esa pasión que al día de hoy todavía sigues trabajando, ¿no? La parte de la academia, esa formación que es necesaria, sobre todo hoy día, porque cambian las cosas, ¿no? Me imagino que ha habido alguna evolución, al menos en la academia, en la parte de la información. Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando estamos tratando el tema de la salud hoy día, yo no soy psicólogo, pero he ido a psicoterapia y poderse expresar así tan llanamente, tan claramente como lo podemos hacer hoy día. Yo no me imaginaba hablar estos temas hace 20, 25 años por pena, por prejuicio, por señalamiento, porque me iban a decir, estás loco, o porque lo llegaron a decir, seguramente también porque iba a terapia, ¿no? Y Ujú, entonces, en algún momento yo me sentía triste porque algo que yo había confesado, que era ir a la psicóloga o al psiquiatra o al diván, que me encanta, cuando tuve la oportunidad, pero que otra persona lo expusiera como en forma de burla o creo que no estaba bien. Hoy día, cuando estamos hablando de estos temas y cuando tú estás en una formación continua, ¿cuál es la valoración que haces de todo esto? ujú. Sí, es algo muy frecuente que se ve en los círculos sociales, en los medios todavía. De hecho, bueno, así como paréntesis, ahorita ha habido mucha controversia por un programa, un reality que hay en México que se llama La Casa de los Famosos. Terrible. Sí, donde precisamente, se ha señal digo, no quiero así como que desviarme tanto en ese sentido, pero es que tiene que ver con el tema que estás Claro, claro, tratando totalmente, sí. De claro. señalar a algunas personas porque, dicen abiertamente que padecen de depresión, o sea, que han sido diagnosticadas con depresión o con ansiedad, y entonces que se les dice, entonces, no, o sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás aquí? Deberías de estar en una clínica. Entonces, como esa idea muy arcaica de la salud mental en el sentido de como si fuera una discapacidad y que ya, o sea, uno No sirve. hospitalizado o postrado en cama, o sea, y realmente hay mucha cuestión de la funcionalidad de las personas que pueden decir, o sea, yo padezco de depresión, o sea, y que no debería de haber diferencia en realidad, o sea, de alguien que padece diabetes a alguien que padece de depresión, porque es también, o sea, una cuestión de salud, nada más que en este caso de salud mental, donde intervienen, pues también muchas veces factores bioquímicos del cerebro Ujú, que se debieron debido a traumas, que luego es el tema que vamos a tratar de la cuestión del ujú. niño interno, traumas de la infancia, etcétera, que a veces disparan esos, bueno, se llaman neurotransmisores, pero que son pues estas sustancias que tenemos al cerebro. Pero pues la cuestión es que hasta nuestros días el cerebro es un misterio, o sea, no Ujú, es igual que tratar condiciones del corazón o de otro órgano o así.
y sino que muchas veces es cuestión de, por ejemplo, en la cuestión de los fármacos hay mucha cuestión de un poco de ensayo y error, porque no todos los medicamentos les surten el mismo efecto a las personas. Entonces, bueno, por toda esta cuestión de que en la cuestión del cerebro y cómo funciona nuestra mente, todavía no tenemos súper claro de A conduce a B, conduce a C, como en otros órganos, creo que de ahí parte mucho el estigma, ¿no? O sea, de hasta dónde realmente la persona lo puede controlar y hasta dónde realmente es algo que está fuera de sus manos. Porque está mucho esta idea de échale ganas, o sea, tú, si tú quisieras no tendrías por qué estar deprimido, etcétera. Ujú. Y pues no es así, o sea, va más allá y es más complejo. Y entonces es parte del prejuicio con el que se tiene que lidiar las personas que tienen alguna dificultad en este sentido. Y también nosotros como profesionistas de que muchas veces no podemos tan abiertamente hablar de estos temas sin que la gente piense así como que no, pero yo no lo necesito, no, pero no es para tanto, o bueno, es que eso es para gente que pues realmente está muy mal y ves a la persona así mordiéndose las uñas y así corre, corre para un lado y para otro, o sea, y que son cosas que dices, si fuera terapia creo que tendría una vida mucho más satisfactoria y más tranquila. ¿O no participarían en ese tipo de programa exponiéndose también al encierro? Porque más allá de un Sí. show, ya que lo acabas de mencionar, yo lo Ujú, analizo desde ese punto de vista, como te digo, todo este tiempo trabajando el tema, investigando, certificándome también en la parte de coaching personal, ¿no? Para tener un poco más de herramientas y entender todo esto. El hecho de ir a terapia no significa que me haya convertido en psicólogo, sino que creo que he evolucionado mejor como ser humano, entendiendo mucho más los procesos míos personales con el entorno, pero definitivamente esa interacción entre el psicólogo y paciente y cuando más, cuando existe esa conversación, ¿no? Tan llana, tan plena, uno empieza a ver un poco más grande la película en la vida real, ¿no? O sea, vemos con mucha más claridad las cosas. Comentabas el tema de este programa y viene un poquito todo esto de que, bueno, participar allí sin antes haber sanado o sin estar preparado ante tantas situaciones por allí ocultas, creo que es exponerse también a un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Ya que lo mencionas, ujú. porque estamos hablando de que es un programa que tiene un impacto a nivel social y eso también la gente se puede sentir identificada, pero yo no sé si el mensaje puede ser enviado de la manera correcta, ¿no? Sí, pues realmente hay muchas cosas que yo considero que en este tipo de programas es muy difícil, o sea, manejar de manera adecuada, porque me imagino que los productores y todo como que quieren darles libertad, pero a la vez necesitan cuidar muchas Ujú. cuestiones, o sea, pero no quieren estar como que diciéndoles exactamente como dándoles un guión, porque entonces pierde el sentido. Entonces, creo que es muy complicado, pero sí podrían tener como ciertos reglamentos más, un poco más estrictos para Para el cuidarlos ingreso. a ellos mismos, Claro, a su el ingreso de integridad, quién o va a sea, participar, ujú, ya que estamos hablando sí, aquí del show business, porque yo creo que los medios de comunicación impactan definitivamente en la sociedad, ¿no? Y cuando la gente tiene un engagement, tienen allí ese, sienten ese feeling por ese programa, te lo digo, conozco gente, ¿no? Y están pegados y sufren al igual que ellos, pero yo creo que también el mensaje hay que cuidarlo, ¿no? Porque cuando se trata de estos temas, creo que si no se conduce bien, pues tanto el participante como la audiencia va a quedar un poco allí trastocada, ¿no? Con tanta información que se desvirtúa y sobre todo hablando de este tema que es tan delicado, ¿no? Y tan serio. Pero te preguntaba anteriormente, ¿cómo ves la evolución de este tema y bueno, con tantas certificaciones, preparación, ¿cómo lo ves al día de hoy? sí, creo que ha habido bastante avance. Yo pienso que hay mucha más apertura que anteriormente. Yo veo así, por ejemplo, en mis círculos sociales y todo. Digo, supongo que también influye el hecho de estar en Estados Unidos y no estar en México precisamente. Tal vez en México todavía falta un poco más de concientización, Ujú. pero creo que la gente va hablando un poco más abiertamente de que va a terapia y que lo va viendo como una cuestión más eh,
pues, de la vida cotidiana, de que no necesitan, o sea, realmente estar muy abrumados en sus vidas y con poca funcionalidad para decir, pues quiero mejorar como persona, ¿no? O sea, quiero ser a veces un mejor padre, una mejor madre, esposo, Ujú, simplemente ser humano ujú. y he probado ir a terapia y me ha gustado y creo que es algo que se le debe de dar la prioridad tanto de tiempo como económica. Y sí estoy viendo más apertura, pero creo que todavía falta camino por recorrer. Nos mostramos más vulnerables hoy día, Sí. Diana. Ujú. Sí, creo que se ha ido, dando la oportunidad de mostrarse un poco más vulnerable, y creo que ahorita el asunto es como que ir encontrando un poco de equilibrio, y que la misma gente lo va buscando y Ujú, lo va como señalando, donde, una cuestión es mostrarse vulnerable en momentos, o sea, que se tienen, pues, algún problema, que se está pasando por alguna situación de vida y todo esto, pero también está el caso de personas que continuamente quieren estar en el foco de atención como ujú. víctimas eternas y que todo les pasa y todo eso, y entonces la gente empieza como que a darse cuenta, bueno, tampoco va por ahí, ¿verdad? O sea, Ujú, tampoco se trata como de usarlo como un enganche, que algunas personas pueden llegar a hacerlo pues no de la manera más adecuada o mostrando como que un mejor modelo a seguir, sino como alguien que puede tener la capacidad de ser resiliente. Que esto de ujú, la resiliencia es eso de que de los problemas tratar de sacar lo positivo para salir adelante, pero siendo consciente de las emociones, o sea, sabiendo que ha habido momentos de crisis, que ha sido duro, que no es fácil, que la vida no es color de rosa todo el ujú. tiempo, ¿no? Y que es parte natural de la experiencia humana. Ujú. Así es. Y así como ha evolucionado todo esto, y como tú dices, falta todavía un poco más de apertura, en cuanto a tratamientos o metodología, ¿ha evolucionado también o sigue siendo, digamos, la base fundamental? Te lo pregunto, pues, a manera de información, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, la formación que estoy haciendo actualmente es como el movimiento más moderno, por así decirlo, de la psicología, que es esto de la rama transpersonal, que Ujú, está relacionado con la rama humanista de la psicología y viene, bueno, le llaman la cuarta ola después de la psicología humanista y es así como que este avance que ha ido teniendo. Dentro de la psicología ha habido corrientes muy marcadas en la historia, desde, bueno, mucha gente lo conoce, yo sé que puede haber gente que no lo conozca, ¿no? Pero el padre del psicoanálisis, Freud, del que luego se menciona así como que en algunas películas y en literatura y todo, que ha sido esta cuestión del inconsciente y analizar los sueños y los impulsos, el ujú, impulso agresivo, el impulso sexual, mucho relacionarlo con la sexualidad y que de ahí, de muchos nudos que hay, cuestiones inconscientes, de ahí surgen muchos conflictos y entender la historia de la persona desde la infancia y todo esto, pasando por la psicología cognitivo-conductual, que es la corriente que sigue teniendo mucha fuerza, sobre todo acá en Estados Unidos, a ujú, comparación de México, que es pues esto de ver la relación de los pensamientos con la conducta y las emociones, o sea, de cómo la persona puede ir haciendo más consciente el cómo sus pensamientos afectan sus emociones y viceversa, ¿no? Y después, pues vamos llegando a la psicología humanista, que es mucho de lo que se trabaja en varios tipos de coaching, que es uno de los mayores exponentes es Viktor Frankl, este libro muy famoso que tenía El hombre en busca de sentido, de que en base a buscar el sentido de la vida, de ahí las personas encuentran mucha motivación y encuentran así la voluntad para salir adelante, vencer la adversidad y todas estas cuestiones. Y por último llegamos a la corriente transpersonal, que lo que tiene es que incluye la espiritualidad. Actualmente se está haciendo un gran movimiento en tratar de poco a poco ir haciendo las paces entre ciencia y espiritualidad. Ujú. Y es por ahí donde pues, se utilizan mucho las herramientas de la meditación
y la atención plena, toda esta cuestión del mindfulness y Ajá. Hasta está que por relacionado fin. con esta rama. Ujú. Hasta que por fin, ¿no? Me imagino que al principio cuando empezaste en este camino de la psicología, pues era muy conservadora, ¿no? La filosofía y todo lo que tenía que ver esta profesión en relación a este tema de la espiritualidad, de lo holístico, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho yo digo, estoy segura que colegas mías me ven así como que, no, está muy extraño eso. Ajá. Sí, de que le sigue haciendo como un poco de ruido. Y hay otras personas que al contrario, o sea, están muy, muy metidas en esta cuestión y que ven que rinde frutos y que les ha ayudado. Yo me empecé a meter porque yo a pesar, o sea, de haber, digo, por mi formación en la maestría tenía que estar en psicoterapia. Digo, ahora Ujú, sí que, digo, tanto personalmente me servía a mí, pero aparte, ujú, pues por mi misma formación. Y la psicoterapia que yo llevaba era principalmente esto que comentaba de orientación psicoanalítica y un poco conductual, ¿no? Yo lo que observo es que todo esto me ayudaba mucho a entender de dónde surgían mis problemas, o sea, como que ujú, patrones que yo repetía en mis relaciones, reacciones que yo tenía, o sea, digo, con mi pareja, ahora con mis hijos, etcétera. Pero veía que faltaba algo como para mí hacerme romper esos patrones, o sea, como que me pasaba y yo entendía, sí, yo sé que está conectado con esto, o sea, ujú, de mi infancia, mi crianza, mi herencia, etcétera. ujú, Pero la cuestión de lo transpersonal y la meditación y todo esto me hizo por fin tener la herramienta de romper ese patrón. O sea, de realmente en el momento que quiero reaccionar, hacer la pausa y respirar y dejar ir la emoción fue un parteaguas para mí. O sea, y es lo que yo trato de transmitir en mi trabajo. Ujú. ¿Y de dónde surge todo este interés? Me imagino que debe ser de allí. Hablar de el niño interno, esa parte tan, bueno, fundamental, ¿no? Muchos de nuestros, digamos, las consecuencias que vivimos hoy día tiene que ver mucho con esa crianza, con esa formación. Yo siempre lo he comentado, digo que quienes son padres tienen una responsabilidad inmensa, bueno, de moldear esas almas, ¿no? De moldear esas personas para luego, bueno, convertirse en hombres y mujeres con mucha seguridad y carácter. Al día de hoy, y bueno, yo creo que es tiempo ya de hablar del tema, ¿no? Central. Muchos de nuestros traumas, muchos de nuestros problemas a nivel emocional, psicológico, viene de allí, por ejemplo. Sí, se podría decir que lo que sucede es que cuando nacemos y somos niños pequeños, pues ahora sí que pues es real lo que se dice, que somos como un ser humano puro, ¿no? O sea, vive en el presente, se expresa, tiene necesidades, expresamos nuestras necesidades, son satisfechas y estamos bien, o sea, es como una cuestión como muy pura y muy Ujú, mágica. Pero de pequeños nos empezamos a dar cuenta que dependemos totalmente de nuestros cuidadores para sobrevivir. O sea, no es como la cuestión de un adulto que si tiene hambre, pues digo, o sea, busca qué comer o tiene un lugar donde vivir que uno mismo paga, pues para el niño no. O sea, el niño no tiene idea cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, de dónde le dan la comida, el techo, la vestimenta y sobre todo lo más importante, el afecto, ¿no? Entonces el niño se empieza a dar cuenta que para tener la aceptación y la aprobación y que lo sigan queriendo, tiene que comportarse de cierta manera. Y que cierta expresión de las necesidades en cuestión de que si no recibe algo se enoja, que si hace un berrinche, que si está triste porque se le perdió algo, etcétera, se le empieza a cuestionar y se le empieza a regañar, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo que para poder seguir manteniendo esta protección, cariño, aceptación de los adultos que son importantes para él, va adquiriendo máscaras de estas necesidades no satisfechas y de estas emociones reprimidas. Entonces, ahí es donde se va explorando en las heridas de la infancia y en las máscaras
que los niños van desarrollando para pues que sigan siendo aceptados por los adultos, ¿no? Y estas son máscaras que pues cargamos hasta que somos adultos muchas veces y que impide que desarrollemos nuestro auténtico ser. ¿Qué ¿Cuáles sucede serían con esas esto? máscaras, Sí, Diana? sí, disculpa. ¿Cuáles serían esas máscaras, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en la primera infancia, pues están como bueno, que es como muy típico verlos a como los que se podrían denominar bullies o los matones que decimos en México, ¿no? Ujú. Que pues al no recibir mucho afecto o el afecto hospedado de sus padres y no tener como más límites, pues son los que pues tratan de hacer su voluntad sin importar lo que pasa con los demás niños, o sea, carecen de empatía, pues los molestan porque piensan que pues así es, o sea, porque así puede ser que los tratan a ellos, este tipo de cuestión. Otra máscara es la de ser invisible, de que para no meterse en problemas, o sea, que no lo regañen, que todo, entonces no expresan sus necesidades, ¿no? Y son muy callados, muy ¿Un reservados, introvertido? sí, como introvertidos. Okey. Y entonces, pues es así como que este tipo de personalidad que es así como muy, sumisa, ¿no? Por Ujú. miedo a expresar el enojo para que no se les reprienda o tener algún conflicto con la autoridad. Otra podría ser los aduladores, que son los que quieren estar siempre en buenos términos con la autoridad, ¿no? O sea, de que no expresan mucho sus necesidades tampoco, pero tratan siempre de seguir como un líder o cabecilla dentro de los amigos para sentirse como resguardado por esa figura como más importante, sin ellos querer sobresalir más, ¿no? Y estas podrían ser algunas de las máscaras. Ujú. Ahora, ¿qué es en sí esto de sanar el niño interior? ¿Es necesario cuando se encuentra en una posición una persona, un adulto, teniendo conflictos, por ejemplo, teniendo, como tú lo decías, de repente, patrones que eh, ha cargado durante toda su vida y por eso, no sé, le va mal en los negocios, mal en la relación de pareja, relación con los hijos, relación con el entorno, por ejemplo? No necesariamente tiene que haber tenido tantos problemas, por ejemplo, también. Sí, se observa sobre todo, mucho del motivo de consulta generalmente son dificultades en las relaciones. Ujú. Y como tú mismo lo mencionas, muchas veces cuando son personas un poco ya mayores, problemas en las relaciones con los hijos, hijos ya adultos, ¿no? O sea, que a veces quieren tener buenos términos en la relación, pero pues sienten que se están separando mucho o que a veces se meten mucho en la vida del adulto mayor, porque tengo algunos pacientes así, o también en las mismas relaciones de pareja, sobre todo, que Ahora, son muchos así como dirán, las cuestiones más importantes. sí, Ujú. muchos dirán, pero ¿cómo sé yo que tengo que reconciliarme con mi niño interior, por ejemplo? ¿Cómo identifico yo esa situación? Sí, por ejemplo, cuando ven que ante ciertas situaciones reaccionan de manera que sienten que no es como ellos quisieran ser o que no es como que algo genuino en ellos y está conectado con esto de la máscara. Sí, o sea, que dicen, es que yo soy así y a mí no me llena ser así o me trae estos problemas y no entiendo por qué, no sé bien de dónde surge, por ejemplo, de que a veces de que se exigen mucho también, y a veces no tiene que ver tanto con las relaciones, sino con ellos mismos, de que dicen es que padezco de ansiedad y padezco de estrés porque todo me preocupa mucho de mi trabajo, de cumplir, de que no me vayan a llamar la atención, etcétera. Y tiene que ver muchas veces con heridas de la infancia donde de niños pues se les podía llegar hasta como humillar un poco, así como era la crianza de antes, ¿no? Que si no hacían las cosas perfectamente, se señalaba y no se les reconocía más como que lo que hacían bien, y que se les hacía sentir, y que eso es parte de lo que manejo mucho en el tema,
una herida importante cuando se les hace sentir que se les quiere por lo que hacen y por sus méritos, y no simplemente por lo que son, por ejemplo. Y es eso algo que a veces muchos adultos cargan con eso. Ujú. Oye, increíble, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, sino que damos por hecho que somos así sin tener un poquito de ese análisis o detenernos que hubo algo en nuestro pasado, en nuestra niñez que nos marcó de por vida, por ejemplo, ¿no? Sí, y a veces, mucha gente a veces piensa como en cuestiones muy fuertes, como traumas, severos, como cuestión de una pérdida muy importante, o sea, de haber perdido uno de los padres, o cuestiones de abuso, accidentes trágicos, y realmente no, o sea, a veces puede ser como cuestiones más sutiles, o sea, simplemente a veces la interacción con alguno de los padres o con ambos padres, donde estaban, por ejemplo, mucho ausentes, que ellos vivían mucho el cuidado de otras personas, o a veces también de que los padres eran muy exigentes, ahorita como comentaba, o que eran muy permisivos, o sea, que realmente era como que de estas historias que cuentan a veces de, no, yo me la pasaba accidentándome, tengo así como que muchas cicatrices y eso, pero pues es que me dejaban hacer lo que fuera, o tuve así muchas experiencias así de que a veces me iba sin permiso, me salía en la noche, digo, ya de adolescentes, ¿no? Y esto también marca, porque el mensaje indirecto de parte de los padres es como, pues no te cuidamos lo suficiente, o sea, como que no nos interesa tanto como para realmente, o sea, ponerte límites, o sea, ponerte límite por tu propia seguridad, o sea, como que están estas dos partes, los que controlan a veces Ujú. mucho y sobreprotegen y se envía el mensaje de tú no vas a ser capaz, o sea, tú no vas a ser capaz de cuidarte a ti mismo, entonces siempre tienes que tener a alguien que te cuide. Y esto afecta Mm. también esta cuestión de la vida del niño interior y la autoestima. Y la otra parte donde tú arréglatela solo, o sea, tú adelante en el mundo cuando es todavía alguien que no tiene los suficientes recursos, tanto emocionales como de juicio social, como para realmente saber qué es lo que debe hacer sin estar en una situación de riesgo, y se recibe este mensaje de pues no les importa lo suficiente, ¿no? A veces papás, por ejemplo, me preguntaban de que es que él quiere quedarse mucho con los abuelitos. O sea, es que él quiere quedarse mucho con los abuelitos porque los abuelitos lo dejan más hacer lo que quiere y no se quiere venir con nosotros y pues nosotros lo dejamos. Y yo les daba ese mensaje de, no, o sea, traten de traerlo, traten de hacerle ver que es importante para ustedes, porque a pesar de Mm. que ese es el deseo que expresa, a veces es una cuestión inconsciente de estar como que checando de, a ver, o sea, realmente te importa, ¿no? O sea, realmente te importa que esté o no. Sí. Mm. Ajá. Importante, además, atender, ¿no? Esas necesidades o ese reclamo en su debido momento para que eso también no llegue a marcar o traer algún trauma que pudiera decirse, por muy tonto, ¿verdad? Que sea, o muy simple, que uno Sí. pueda creer, tiene su impacto, ¿no? Más adelante. Sí, 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 son cuestiones que a veces como que no se les da mucha importancia. Y sobre todo yo lo veo a veces mucho en la cuestión de los adolescentes. Y a mí los adolescentes también es una de mis poblaciones que me gusta mucho, porque es como que medio, muchos profesionales le sacan la vuelta porque es Mm. una población muy difícil, pero que hay bastante necesidad, ¿no? De mucha orientación y guía, tanto de ellos como de los papás, y a veces ciertas cuestiones que por lo mismo de la etapa, ellos son como más, a veces más herméticos, más cerrados, no expresan mucho. Los papás lo interpretan mucho de modo personal como no le importa, ¿sí? O sea, se lo toman así a modo personal de, es que no le importa, es que a Ujú. nosotros le da igual, entonces pues lo dejamos ser. Pero lo importante es saber que es una cuestión propia de la etapa y que sí le Ujú. importa, pero no lo demuestra, que es diferente. Ujú. Sí, sí, interesante todo esto. Ahora, una pregunta, Diana, y hablando un poquito más, me imagino que será más profundo, pero ¿el niño interno o interior quedó en nuestra niñez o siempre vamos a estar con él? Es algo que siempre existe dentro de nosotros y que es como,
como si fuera pues una parte de nuestra personalidad, ¿no? Y parte de cuidar y sanar es a veces tener ciertas como prácticas, como algunas recomendaciones de cosas pequeñitas que podemos hacer y que realmente nos ayudan mucho, sobre todo en cuestión del estado de ánimo. Ujú. Dependiendo de cómo nos sintamos, a veces es muy gratificante realizar actividades del tipo de, hacer algo manual, o sea, por ejemplo, la gente que le gusta estos libros de colorear para adultos, pintar, ¿qué más? Pues a veces comer así cosas como que más típicas de los niños, como cuestiones crujientes o comer con las manos, jugar con una mascota, o sea, como que todas este tipo de actividades son muy nutritivas como para el alma, pero que parte del alma es como nuestro niño interno. O Sí. sea, ese tipo de ejercicios realmente ayudan entonces como para ese proceso de sanación. Sí, ayudan tanto a como elevar el estado de ánimo, como a calmar la ansiedad, a la vez que se cuida al niño interior. Lo que hablo en el tema es de que la reconciliación con el niño interior consta principalmente de 3 pasos. Ahorita anteriormente, como me preguntabas, ¿de cuándo podemos identificar que hay algo que Ujú. podríamos trabajar con nuestro niño interior? Es en esta cuestión de cuando a veces tenemos una emoción que le podría llamar así como emoción contractiva, bueno, porque las emociones no son negativas y positivas, o sea, todas nos Es una transmiten emoción. como un mensaje, ¿no? Ujú. Sino que pues a veces como que algo nos causa más enojo de lo que sería como lo esperado ante cierta situación o mucha tristeza. Hacer como una breve meditación en el sentido de conectar con la respiración, hacer unas respiraciones, ir sintiendo poco a poco partes de nuestro cuerpo, tratar de identificar la emoción, conectarla con qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo y de ahí tratar de conectar en qué momento de nuestra infancia nos pudimos haber sentido padecido ante una situación similar. Sí, Que puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de miedo de adultos, cuando sentimos exacto. ese temor a lo desconocido o no tenemos el carácter suficiente para afrontar ciertas situaciones o como tú lo decías, cuando somos eh, lo opuesto, ¿no? Como para no dejarnos apabullar o maltratar. Es eso más o menos lo que serían identificar esas emociones de adulto que fueron Sí, afectadas de pequeño. sí, exacto. Alguna emoción que notamos que no está como muy acorde con la situación que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, a veces personas han preguntado de, es que yo le tengo demasiado miedo a los roedores, o sea, a todo tipo de roedores, o sea, tanto ratones como ardillas, como hámsters, como... Ujú. Y realmente yo no recuerdo haber tenido como una experiencia traumática con un roedor, pero a veces es que algún animalito, alguna cuestión de este tipo de como que se desarrolla una fobia, es como un símbolo de otra cuestión, de alguna situación que pudimos haber vivido en la infancia y que lo simbolizamos en este tipo de miedos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Dentro Ujú. de muchos. Entonces, lo que se hace es tratar de conectar la emoción esta que no, como que no nos checa mucho con lo que está sucediendo actualmente, con alguna situación de nuestra infancia que haya sido significativa y que haya podido representar alguna herida, algún trauma, para después ver que nosotros le llamamos como decretos, Ujú. pudieron haber estado detrás que nos hicieron tener esta como herida en el niño interior. Y después lo que se busca, pues por medio de meditaciones y en la misma terapia, es que nosotros podemos ser el adulto cuidador que hubiéramos querido ser para nuestro niño y Ujú. serlo con nosotros mismos en la actualidad. Ujú. Diríamos que esa sería la parte de la reconciliación, que yo conscientemente diga al Darwin niño que en algún momento tuvo tal o X situación, lo voy a complacer o lo voy a proteger. Porque a veces he leído mucho de esto y lo vemos en algunas películas,
o en algunos ejemplos, ¿no? Háblale a tu niño interior, Ujú. Sí, reconcíliate o comunícate con él, pero ¿cómo lo hago? Porque si lo hago así van a pensar, bueno, ahí sí es verdad que estoy mal, ¿no? Estoy hablando con con el amigo imaginario. Pero, ¿cómo se puede hacer este ejercicio sin que la gente no siente el miedo de que, bueno, está hablando con un amigo imaginario, por ejemplo? ¿Cómo es ese proceso? sí, hay varios ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, uno es escribirle una carta. Escribirle una carta a tu niño interno, sí, o sea, sí, como si fueras a, por ejemplo, en tu caso, Darwin niño, y él, por ejemplo, de que si tú recuerdas como situaciones que tuviste de niño donde tuviste de lo que hablaba al principio, de como necesidades no satisfechas o por las que algún adulto o alguien te hizo sentir mal, te regañaron, no las satisfajeron, te hicieron así como que algún tipo de reclamo. Entonces se trata de cómo hacer como un viaje al pasado y Mm, tú ser ese adulto para ese niño que no reaccionó de la manera que debió de haber sido para haber sido una figura de apoyo, pero eres tú mismo. Y entonces decirle, sí, yo sé que te sentiste así, que tus emociones son válidas, que tú tenías el derecho de que te protegieran en ese momento o que te okey. celebraran este logro, que no lo hicieron, etcétera. Pero pues yo te veo y yo estoy aquí para ti y ahora tengo las herramientas y los recursos para cuidar de ti y que veas que se puede ser un adulto funcional y amoroso a pesar de esta historia que tuviste, o sea, como dando un ejemplo. Ujú. Como ir al pasado y regresar al Sí, futuro y estar allí con esa, porque al final nos estamos reconciliando con nosotros mismos, ¿no? Más sí, allá bueno, de utilizar la figura del niño interior, es como hacer ese insight, no sé, ese autoanálisis de todo lo que nos sucedió y que podemos, mejorar, ¿verdad? Como seres, como personas adultas. Porque yo sí, creo que el niño, el que haya sufrido, maltrato, abuso, ausencia de padres, por ejemplo, o una orientación que no fue la correcta, al día de hoy esa persona puede tener marcado allí o de repente a lo mejor la pudo solucionar, no lo sé, porque hay gente que tiene esas herramientas de vida de forma autodidacta, ¿no? Que la pueden desarrollar, pero hay una gran mayoría que no. Entonces, hacer este tipo de ejercicio puede generar en el presente, y es allí cuando me imagino intervienes con la atención plena, el mindfulness y todo lo que tiene que ver con con la meditación, para que en el aquí y en el ahora entendamos que podemos ser mejores y que ese pasado no nos determina nuestro futuro, por ejemplo, y cómo romper esos patrones o parámetros. sí, y es que muchas cosas que la gente, actualmente, incluso adultos, piensa que pudieron haber experimentado de niños y que los adultos de ese momento estaban en lo correcto, cuando muchas veces no era así. Por ejemplo, aquí, para dar un ejemplo de esto que me estabas preguntando, ¿no? Al escribir la carta, algunas de las afirmaciones que se pueden hacer para este niño podrían ser, por ejemplo, las siguientes. Eh, Veo tus necesidades, está bien que las sientas. Quiero cuidarte y estoy preparado para ello. Eres único para mí, siempre estaré a tu lado. Está bien que seas curioso, querer, mirar, tocar y probar las cosas. Por esto de los niños que los regañaban por andar explorando el mundo y que pues es una parte totalmente esperada para los niños, ¿no? Está bien decir que no y que cuiden de ti, que te apoyen. Mereces tener las cosas que deseas a su tiempo. Me gusta verte crecer y ver cómo te haces independiente. Puedes sentir tu enfado y aún así permaneceré a tu lado. O sea, como toda esta cuestión que ha ido cambiando con el tiempo de cómo, pues los niños son personas, ¿no? Y Ujú, tienen sus necesidades, sus deseos. Está bien que exploren su mundo y que puedan ejercer su autonomía a veces cuando, pues es su derecho a decir que no cuando algo no les gusta y todo esto. Y entonces es como
tratar de sanar y reconciliarse con esta parte. Ujú, ¿En qué ayuda todo esto, esta orientación, este autoanálisis cuando identificamos, ¿no? Que lo que nos puede haber marcado la vida o lo que estamos, no sé, cometiendo errores todavía que insistimos y no recordamos que fue una época o en un momento específico de nuestra niñez. ¿En qué nos puede ayudar esto en el presente o en el futuro, Diana? ujú. Yo considero que es un salto muy importante el darse cuenta que eh, mucha gente va por la vida esperando que esta aceptación y este amor que no recibieron a veces de pequeños y que a veces se les pudo haber juzgado, humillado, van por la vida buscando a alguien que se los cumpla, ¿sí? Cuando la respuesta está en uno mismo. Y entonces, al reconocerse como ese adulto que puede cuidar de sí mismo y que puede satisfacerse esa necesidad que se ve muy, ¿cómo podrías expresarlo? Como se siente al practicar la meditación, o sea, esta cuestión de eh, yo me siento como bien conmigo mismo, me siento como que no estoy solo nunca, que ahí interviene un poco la cuestión de la espiritualidad, pero como una cuestión más general, ¿no? No como propia de ninguna religión. Esta cuestión de no estoy solo, yo soy suficiente, yo puedo cuidar de mí mismo y soy el amor hecho persona, o sea, no necesito estar buscando constantemente la aprobación y la atención de alguien más. Es un salto muy importante para que todas las personas no, muchas veces no caigan como en relaciones codependientes, abusivas, o a veces que ellos mismos sean controladores o abusivos, ¿no? Y es este salto importante al reconocer que ese niño puede ser cuidado por nosotros mismos. Ujú, Dentro de todo este trabajo que estás realizando, hablabas en un principio y en la presentación de una especialidad que te interesa mucho y que esta fusión o esta apertura que tiene la psicología tradicional con, digamos, terapias alternativas o, digamos, lo relacionado con el mundo holístico, está aportando a la sociedad en cuanto a qué, meditación y otro tipo de prácticas o de ejercicios para mejorar y, por supuesto, al final del día, tener una mejor calidad de nuestra salud mental y de nuestro bienestar emocional. Por favor, háblame un poco de ese trabajo que estás realizando. ujú. Sí, pues podría decirse que es un enfoque como más holístico en el sentido de que, a diferencia de la psicoterapia tradicional, que está enfocada mucho en trabajar solamente con la mente, o sea, con todo de nada más estar explorando los pensamientos y así como cuéntame todo lo que piensas así durante todo el día y que si te dijo esto que pensaste y cómo te sentiste. Este enfoque incluye mucho trabajar cuestiones corporales y espirituales también. Ujú. Entonces, al trabajar con el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces al conectar con nuestro cuerpo y empezar a sentir nuestro cuerpo, el cuerpo nos comunica bastantes cosas y que muchas veces vivimos engañados con, a veces tratándonos de distraer, por ejemplo, de emociones que nos causan sufrimiento, como que si nos empezamos a sentir tristes o que si nos da miedo algo o que si nos enojamos, nos tratamos de distraer con las redes sociales, con la bebida, con, o sea, la lista sigue, ¿no? Ujú. Entonces, al conectar con el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Que como que nos saca de eso, o sea, nos saca de este círculo vicioso, o sea, de, de que estoy sintiendo algo que no me gusta, entonces empiezo a llenarme la cabeza de información y estar viendo las redes y estar acá y allá. ¿Y qué es lo que genera? Nada más un bombardeo y una sobreestimulación que ahorita el mal más común es la ansiedad. Todo el mundo está ansioso por todo este bombardeo de información, pero que surge a raíz de querer evitar el sentir las emociones. Entonces, con este enfoque, lo que se trabaja es sentir las emociones en el cuerpo e ir aprendiendo que así como llegan, así se van.
y que el enfoque de la meditación es que nuestras emociones y nuestros pensamientos son algo que podemos observar y que no somos nosotros mismos, sino que nosotros somos algo más allá, o sea, como la esencia, el que observa, y es donde va como la parte espiritual, pero que hace esta diferenciación en que si yo me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo triste, todo, o Ujú, sea, no tengo por qué identificarme con el papel de la película, ¿sí? ujú, Sino que es la película y este soy yo, ¿sí? Y la película se va a acabar, o sea, esas ujú. emociones y todo eso que me está angustiando no va a durar para siempre, se va a terminar y yo voy a seguir aquí, porque la esencia, es permanente y es como más una cuestión espiritual y es algo que la gente empieza poco a poco a experimentar conforme va practicando la meditación. Muy Ujú, interesante todo eso. Yo espero que tengamos la oportunidad de hablar de esta metodología, bueno, además aplicada por un especialista en la psicología, ¿no? La meditación, y espero que me aceptes nuevamente esa conversación porque eso es un tema aparte, en definitiva, ¿no? Para que la gente también tenga esa herramienta de cómo poderla llevar a práctica y mejorar, en definitiva, su calidad de vida. Diana, hemos abordado y transitado por este camino, además de entender y procesar, ¿verdad?, la información de nuestro niño interno. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia y a aquellos quienes tienen esas confrontaciones a diario y que aún se preguntan por qué su vida les va como les va? ¿Por qué están ocurriendo esas situaciones día a día y no encuentran respuestas? Y capaz, y seguramente, la respuesta está en el niño interior. ujú. Sí, claro que sí. Pues que sea lo que sea que haya pasado en sus vidas, que pues no están solos, que realmente toda experiencia de sufrimiento es una experiencia de humanidad compartida. Que así, o sea, como comentábamos, que esto es algo a veces un tema del que no se quiere hablar, que mucha gente se calla por vergüenza, por miedo a ser juzgado, que sientan que esa experiencia los une como personas a otras personas que también pasan por lo mismo y que no están solos y que pues en ellos está muchas veces el amor que están buscando, pero necesitan validar sus experiencias de la infancia como que ellos fueron merecedores de ese amor que muchas veces no recibieron y que pues parte del camino es, que es algo que pues también dejaremos para otro tema porque es todo un tema. Mucha parte de la reconciliación y la sanación está en perdonar a los cuidadores, en Ujú. perdonar en el sentido de liberar esa carga para poder salir adelante y descubrir que la esencia de reconciliación y del amor está en nosotros mismos. Quiero agradecerte, Diana, de verdad, este encuentro, esta conexión que hemos tenido en el día de hoy, hablando de un aspecto, además, mucho más profundo, ¿verdad? Cuando tenemos que adentrarnos un poquito más allá acerca de esas situaciones que pudieron afectarnos hace muchísimo tiempo y que al día de hoy la arrastramos, pero que estamos seguros y convencidos que podemos mejorarla. Así que te agradezco la asistencia del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, todo un placer y sobre todo, pues por medio de, como comentabas, de lo de mi podcast y el canal de YouTube, es tratar de que estas herramientas lleguen de manera gratuita a más gente y que no solamente se quede con las personas a las que ayudo en psicoterapia de uno a uno, sino que sea de conocimiento de más personas, que llegue al alcance de más personas. Así Ujú. es. Para reiterar nuevamente, por favor, indícanos cuál es el Instagram, cómo se pueden contactar contigo, si estás haciendo algún tipo de taller, encuentros y, bueno, menciona, por favor, también ese trabajo que estás realizando a nivel digital para que la gente escuche mucho más de tu, bueno, de tu experiencia. Ujú. Sí, en Instagram estoy como arroba cantú.psicoterapia. En TikTok también, tengo algo de contenido ahí, videos cortos en TikTok, que principalmente son para promoción del podcast.
y canal de YouTube que es Cantú Psicoterapia Radio. Y bueno, pues sí, también tengo el servicio de psicoterapia online y programas de meditaciones guiadas individuales y grupales, donde sí como que un poco la estructura es hacer primero una relajación, después hablar del tema a tratar, hacer la meditación guiada y al último un espacio para preguntas y respuestas y compartir. Y los temas que trato ahí pues son el despertar la conciencia, conectar con el cuerpo, la atención a la emoción, de esto de cómo identificar las emociones en el cuerpo, la autocompasión, el niño interior y el perdón, por mencionar algunos. Ujú. Bueno, bastante actividad y bastante material para que lo puedan disfrutar. Gracias, Diana. Espero que tengamos un próximo encuentro porque sé que mucha gente lo necesita y además es una información certera y con mucha base. Gracias. Muchísimas gracias a ti, todo un placer y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, realmente lo aprecio bastante de corazón. Mi invitada en el día de hoy, Diana Cantú, psicoterapeuta y maestra de meditación, hoy en nuestro Entérate por acá por frecuenciaglobal.com. Agradezco a todo el equipo en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico Christopher García, en la edición y el montaje. Recuerden que estamos en @Darwin Serpa y por supuesto le pueden dar a la campanita para que reciban allí las notificaciones de mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Será hasta la próxima oportunidad cuando continuemos y también compartamos mucho más material y más información acerca de este maravilloso mundo, de lo que es el crecimiento personal y para mantener un bienestar emocional óptimo. Feliz día.